La vez pasada vimos para qué sirve la ley. Dijimos que servía para que conozcamos qué es el pecado, para refrenar nuestra carne, y la función más importante es que por medio de la ley llegamos a Cristo. Debemos de entender esto, que no se trata de llegar, que Él está en un sentido es correcto. Él está en el lugar santísimo y nosotros llegamos a Él. Pero la idea de Pablo ahí en Gálatas es que nosotros vamos a manifestar la vida de Cristo. Lo que no hace la ley es que la ley no nos perfecciona, ni la ley tampoco nos justifica. Pero vamos a Romanos 3:20, ahí en la primera parte del Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano, y esa palabra es clara, ningún ser humano será justificado. Pero si vamos a Romanos 2, versículo 13, dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Imagínense. Ningún ser humano será justificado por la ley. Pero también dice que los hacedores de la ley serán justificados. Ahí hay un secreto escondido. Obviamente tiene que ver con la forma en que cumplimos la ley. Y eso solamente puede ser entendido cuando el Espíritu Santo se lo revela a cada quien. Porque contradicciones como estas hay un montón en la Escritura. Y solamente puede uno llegar a entenderlo por el Espíritu. Y por eso es que insistimos en el estudio de la palabra. Entonces mi anhelo es que el espíritu de temor de Jehová entre en nuestros corazones para que nos demos cuenta de que si no conocemos los mandamientos, tengamos ese temor de que vamos a estar pecando. Y si estamos pecando, la paga de eso es la muerte espiritual. Hay un problema aquí, ¿no? Por un lado está la ignorancia. Si no estudiamos, hay ignorancia. No sabemos los mandamientos. Pero el problema es que nos han enseñado a cumplir otras cosas. El ejemplo más común que hemos visto es, por ejemplo, la palabra es, repetidamente dice escudriñar las Escrituras. Que tengamos, por ejemplo, a todos los que nos han antecedido a nosotros, los hombres de fe que nos han antecedido, ¿no? ¿Y qué hacían ellos? Ellos
diligentemente escudriñaban la palabra para darse cuenta de cuál era para poder conocer la gracia, la salvación y los padecimientos de Cristo. Ellos lo estudiaban diligentemente. Pero ¿qué es lo que nos dicen a nosotros? Que con solo leerlo. Entonces, ese mandamiento lo cumplimos. Hay muchos cristianos se conforman con solo leer la Biblia. Y eso no nos lleva a nada. Nos han acostumbrado a que solo oigamos. Y la Biblia dice que escudriñemos la palabra. Otra cosa común es, más de alguno lo habrá oído, que hay un versículo que dice que es mejor estar un día en los atrios del Señor, en la casa del Señor, que 1000 fuera de ella. Hay una alabanza así, ¿no? Y entonces le dice, venga a reunirse a la casa del Señor, le dice. Pero ¿cuál es la casa del Señor? Porque si yo les digo a ustedes que aquí, este lugar, es la casa del Señor, todos los demás están fuera de la casa. Y el mismo argumento sucede con otros. Y se lo dicen a uno así, venga a la casa del Señor. Y no es cierto. La palabra dice que Él no habita en casas hechas de mano. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ignorancia estamos cumpliendo una serie de mandamientos de hombres y no hacemos la voluntad de Dios, ¿no? Pero hay algo cierto, es que cuando nos damos cuenta de estas cosas, aquí hay una hermana que continuamente me dice, pero hermano, eso es muy profundo, ¿y cuándo vamos a aprender todo eso? Porque esto es interminable, hermano. Pero yo les he dicho, no pensemos así. Comencemos con lo básico, como en cualquier área de la vida. Y la Biblia nos muestra cuáles son los dos mandamientos básicos, principales. O sea, desde el primer capítulo, más bien desde el segundo capítulo, en la creación. El primer mandamiento, así, ley, como ley, para que el hombre hiciera la voluntad de Dios, es comer del fruto del árbol de la vida. Ese es el mandamiento. Es como la primer ley que Dios le dio al hombre. Cuando estudiamos nos damos cuenta que no se trata de comer un fruto, no era una manzana, sino que lo que Dios le estaba diciendo al hombre, a Adán, era que adquiriera la sabiduría de Dios. El árbol de la vida es la sabiduría de Dios para que él dejara de ser terrenal y se convirtiera en un ser espiritual. Y hermano, ese es el mandamiento básico: comer, adquirir conocimiento.
Vamos al Nuevo Testamento y es lo mismo. En el Evangelio de San Juan, Jesús, lo primero que de los primeros capítulos, son las primeras cosas que él predicó es: el que coma mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y entonces, ¿y cómo vamos a comer tu carne? No se trata de comer la carne natural. Dice, mis palabras son espíritu y son vida. O sea, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida. ¿Pero qué es esa vida? ¿Dónde está esa vida? En sus palabras. Entonces, ¿de qué se trata? De adquirir conocimiento. Y el conocimiento de esa sabiduría nos va a ir enseñando poco a poco cuáles son los mandamientos que debemos de cumplir. Vamos a Isaías 48, versículos del 6 al 8. Lo oíste y lo viste todo, y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Hermanos, esto se está cumpliendo hoy en nuestra iglesia. Ayer hicimos un ejercicio con los hermanos de cómo es que hemos sido engañados en la simple enseñanza de cómo se recibe a Cristo. Y vimos por la Escritura que no es como nos han enseñado. Pero hoy estamos oyendo cosas nuevas. Dice, ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas, no en días pasados ni antes de este día. Las habías oído, para que no digas, he aquí, yo lo sabía. Si nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Fíjense la trampa aquí. Dios dice que encerró todo bajo pecado, toda la Escritura está encerrada bajo pecado. Porque dice en el 8, ciertamente no se abrió antes tu oído. Entonces, si yo no tengo el oído abierto, no oigo su voz, aunque oyen mi voz, pero no la de Él, porque nuestro oído espiritual no está abierto. Entonces, si yo no he oído la voz, no tengo responsabilidad. Pero no es eso lo que Dios quiere. O sea, alguien puede decir, en la carne puede decir, es mejor no oír la voz de Dios, porque así no morimos. Pero Dios lo que quiere es que muramos. Él quiere abrir el oído, y el oído viene el oír viene por la palabra. Cuando comienzo a entender sus secretos, estoy oyendo a Él, su voz. Entonces, dice he aquí, por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Es decir, da la impresión, pero el otro versículo en el Nuevo Testamento lo aclara. No se trata de que si yo no sé, no soy culpable.
En el Nuevo Testamento dice que cuando yo sé algo y no lo enseño, soy culpable, o no lo hago, soy culpable. Si no lo hago porque no sé, si no lo hago porque no sé, de todas maneras soy culpable. Solo lo único que dice es que el castigo va a ser un poco menor, pero va a haber castigo. Entonces, para evitar todo eso, hermanos, oigan la voz de Él. Todo, escudriñemos. En ese proceso, el primer paso es aprender a estudiar la palabra. O sea, no se trata de decir, el hermano Víctor dice, o yo he oído, yo ya oí a Dios y entonces comienza. No va a entender nada. Hay que aprender el lenguaje. Tanto hemos insistido mucho eso el año pasado. Hay un lenguaje que nos va a permitir entender el mensaje. Entonces, una vez aprendemos eso, bueno, algo importante que también hay que hacerlo notar es que cuando yo estoy aprendiendo, escudriñando la palabra, Dios va a ir revelando el mensaje, si soy diligente. En el ejercicio de ayer, por ejemplo, yo les ponía una pregunta, y este es un error, lo estoy diciendo porque es un error que se comete muy frecuentemente. Yo les decía, en base a las citas que les he puesto ahí, contéstenme una pregunta: ¿cómo se recibe a Cristo? Entonces vienen los hermanos, comienzan a estudiar las citas y se empiezan a hablar del bautismo en agua, del bautismo en el Espíritu, no me acuerdo qué otra cosa, ¿cómo se llama? Del nacimiento, que hay que nacer del agua y del Espíritu. No era eso lo que estábamos preguntando. Yo reconozco que en esta etapa de aprendizaje yo quizás no hago bien las preguntas. Entonces yo me limité a decir, díganme ahí cómo, según eso, cómo es que se recibe a Cristo. Entonces resulta que se nos va el tiempo porque andamos dando vueltas en otra cosa que no es eso. Entonces hay que poner atención en una idea, en un punto. Aquí estamos hablando de aprender a escudriñar la palabra. En ese proceso, Dios nos va a ir revelando las cosas, así despacio, no hay que correr. Vamos a Éxodo 8:27. Acuérdense que Éxodo nos narra el viaje de Israel, y el viaje de Israel es una figura preciosa, no lo digo yo, lo dice Pablo. Todo lo que les pasó a ellos es un ejemplo para nosotros, es una enseñanza. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios. ¿Cómo dice? Como Él nos dirá. Aquí ni siquiera han celebrado la Pascua, o sea, no han aceptado a Cristo. Y la gente afuera dice, no, si yo oro, yo alabo. Han inventado su propio culto, su propia forma de conectarse con Dios. No, Él nos va a decir cómo es que vamos a ofrecerle sacrificios. Primero, ¿cuáles sacrificios y cómo se van a hacer? Ahí mismo en el capítulo 10, Éxodo 10:26.
Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir. Está clarísimo. Pero en la iglesia encontramos doctores de la ley, doctor en divinidades, dice, hay título que se saca así, le dan el título a uno, doctor en divinidades. O sea que no solo es una, sino que conoce todas las divinidades. Debemos de aceptar con humildad que no sabemos cómo hacerlo. Pero ojo, Dios está comenzando a abrir nuestro oído y nuestros ojos para que veamos la verdad, ¿no? Vamos a Marcos 4:33. Dice: con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Dios no nos va a pedir más de eso. Si vamos a Lucas 12:26, dice: pues si no podéis aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Lo que estamos diciendo. Olvidémonos de todo lo que sabemos y enfoquémonos. Hagamos de caso que no sabemos nada y que le digamos al Señor: enséñame cómo te voy a servir, Señor. Enséñame cuáles son los sacrificios que voy a hacerte durante esos 3 días. El segundo día está por terminar, hermano. Entonces, la ley sirve para eso. Pablo lo dice de otra manera: toda la escritura, toda la ley es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, no un pedacito, enteramente preparado para toda buena obra. Toda. Aquí vamos a encontrar eso, hermanos. Y podemos hacer, para eso tenemos Biblia cada uno, porque podemos hacerlo cada uno en particular, no solamente estar oyendo. Eso, digamos, en términos generales, así un panorama general de lo que es la ley, para qué sirve. O sea, la ley no es pecado, así comenzamos esto. La ley no es pecado. ¿Sí? ¿La ley es pecado? No. La ley es santa, buena, preciosa, que tiene sus funciones para llevarnos a Cristo. Y solamente, como cualquier cosa de la vida, solamente cuando la escudriñamos, nos damos cuenta, llegamos a conocer algo, ¿no? Hay algo importante, ¿no? Para terminar esta idea. Una vez comenzamos a ver qué es lo que Dios quiere de mí, por ejemplo, una vez comienzo yo a escudriñar, ya no solo a leer, sino que a meditar, a pensar en algo. Puede ser que esté viendo una promesa y yo comienzo a esperar eso para mí y cumplo la condición. Nos vamos a dar cuenta que no recibimos
lo que ahí está dicho. O sea, Dios nos lo enseñó eso de la vida de Abraham. Te voy a dar un hijo. Le hizo una promesa. Y Abraham creyó y comenzó a obedecer a Dios. Pero la promesa no llegaba. Ahí hay una prueba, una trampita de Dios. Quiere conocer nuestros corazones. Vamos a ver eso, hermanos. O sea, vamos a comenzar a cumplir y no recibimos. Pero Dios lo que quiere es que sigamos como Abraham. Y entonces va a ocurrir algo. Vamos a Gálatas 3, del 23 al 25. Leamos desde el 22. Dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo, oigan eso, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser manifestada. Fíjense las palabritas, así se estudia. Dice en el 22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo, o sea, eso está diciendo, nos está diciendo que uno ya tiene fe. ¿Pero cuál fe? La fe en Jesucristo. Esa es mi fe en Jesucristo. Dice, para que por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Esta es otra fe, hermano. Por eso Pablo dice que Pablo en Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La primera fe es la fe en Jesucristo. La otra es una fe que va a ser revelada en el camino. Dice en el versículo 24, Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, una vez nace esa fe, ya no estamos bajo ayo, ya no la necesitamos. Ya no necesitamos a Agar. Pero hasta que nace Isaac. Mientras Isaac no nace, la ley la necesitamos. Esa otra fe es la fe de Cristo. Entonces entendamos esto. Cuando es la fe en Jesucristo, es mi fe. Yo creo en su palabra y, ¿cómo se llama? Lo alabo, le oro, le diezmo, todas las cosas que hemos aprendido, ¿no? ¿Por qué? Porque creo en Él. Pero ¿qué sucede? Hay una palabra que dice que todo lo que yo le pida me lo va a contestar. Pero esa palabra se cumple hasta que la fe de Cristo está en mí, porque Él al Hijo le va a contestar todo, no a Víctor Rivera. Entonces Víctor Rivera está primero pidiendo.
Yo tengo fe en Él, pero me falta todavía llegar a que esa fe sea esa otra fe sea revelada en mí, que es la fe de Cristo en mi vida, ¿no? Es la fe que le agrada al Señor, ¿no? Y lo tremendo de esto es darnos cuenta que por la fe de Cristo lo que hacemos es cumplir las mismas. Ahí captamos aquello de que ningún hombre va a ser justificado por las obras de la ley, pero si hacemos las obras de la ley vamos a ser justificados. Es la misma ley, solo que yo comienzo a hacerlas porque me piden, me ordenan que lo haga. Yo he estado insistiendo mucho en esto. No recuerdo hay una cita preciosa que encontré anoche. Pero yo tengo dos Biblias, una para predicar y otra para hacer mis devocionales. Y no tengo la de los devocionales, no la tengo aquí, pero anoche encontré una cita preciosa. Pero vamos a Éxodo 25, versículo 1 y 2. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo, di, hermanos, cuando ustedes lean eso así, esta mañana, por ejemplo, es para ustedes, esto es para ustedes, di a los hijos de Israel. O sea, esta palabra es para cada uno de nosotros. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Entonces yo comienzo llevando la ofrenda porque creo en eso. Y entonces obedezco. Eso se llama hacer una obra de la ley. Porque yo creo en el mandamiento y cumplo, pero estoy cumpliendo yo. Pero llega un momentito, aquí se pone fácil, pero aquí hay un cambio. Es de transformar un mandamiento en un acto voluntario. Entonces ya no es por la ley. Cuando ya es voluntario, ya no es por la ley. Yo decido hacerlo, pero esa capacidad no la tengo yo como Víctor Rivera. Esa me la da Él viviendo en mí. Porque Jesús cumple por amor al Padre todos sus mandamientos. Ya no es por la ley. Ese cambio de transformar el mandato en un acto voluntario, eso se llama gracia. Solamente la gracia de Dios puede hacer ese cambio. El acto de diezmar. Durante mucho tiempo para mí fue carga diezmar, pero yo quería cumplir con eso. O sea, lo hacía porque la ley me lo dice. Pero si yo cambio ese mandamiento por un acto de amor, de gratitud, por lo que me ha dicho, por lo que me ha guardado hoy en esta pandemia, que nos ha conservado, incluso a los que han padecido la enfermedad, Dios nos ha guardado. Entonces,
cuando lo hacemos por gratitud, es porque la gracia de Dios, ¿y qué es la gracia? Cristo mismo en nosotros, ya no soy yo, sino Él. Entonces, bueno, y entonces, si esa fe es la que me justifica, ¿para qué sirve la ley? Vamos a Romanos 3:31. Dice, por la fe invalidamos la ley, porque cuando nace esa fe, la ley desaparece. Pero ¿qué dice aquí? Luego dice, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera. La fe, esa fe nueva, confirma que la ley es justa, es buena, es un regalo de Dios, es una carta de amor de Dios para nosotros, para llevarnos a su presencia. O sea que es la misma ley, pero cumplida de otra manera. Vamos ahora a Romanos 7:8. Acuérdense que estamos estudiando la caída, Una parte de la caída de ese tema lo veíamos bajo la revelación que Dios le dio a Santiago, pero dijimos que ese es un aspecto, aquí estamos estudiando otro aspecto. Primero 7:7 es donde pregunta, ¿qué diremos? Pues, ¿la ley es pecado? Lo que hemos hecho es contestar esta pregunta, y la ley no es pecado. Es lo que hemos hecho. Ahora vamos al versículo 8. Dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Fíjense todo lo que está diciendo ese versículo. Primero, digamos, ya hemos dicho que para estudiar la palabra a veces necesitamos auxiliares, un diccionario bíblico, un diccionario hebreo o griego, según el caso. En este caso sería un diccionario griego, porque es el Nuevo Testamento. Necesitamos esos auxiliares. Entonces, cuando yo voy a investigar, cuando dice más el pecado, si uno solo lee eso, cuando uno piensa en pecado, o sea, antes creo que todo sucedía conmigo, cuando uno oye la palabra pecado, es lo malo que uno ha hecho, es una obra, eso es pecado, es el concepto que tenemos. El pecado es que un joven se acueste con una joven antes del matrimonio, o alguien que comete adulterio. Entonces el adulterio es pecado, a eso le llamamos pecado. Pero cuando vamos y investigamos la palabra, esa palabra pecado es hamartano. Y cuando estudiamos Santiago 1, vemos la caída, que dice que Eva concibió y que fue seducida, concibió, tuvo dolores de parto y dio a luz el pecado. La palabra es hamartano. Pero ojo, ¿quién fue el que le habló a Eva? Satanás. ¿Qué hizo Satanás?
la sedujo, estoy hablando en términos espirituales, la sedujo y ella concibió de Satanás y dio a luz Hamartano. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado no es una cosa, un hecho. El pecado es un ser vivo. En este caso es la simiente de Satanás. Y cuando Eva le dio a comer a Adán, dice, el pecado, otra vez la palabra hamartano, entró en un hombre. O sea, no, Adán no tenía eso. Cuando él comió del fruto que había comido Eva, el pecado entró en él. Pero que es un ser vivo. Y a través de Adán, ese pecado pasó, dice en Romanos 5:12, ese pecado entró a toda la humanidad. O sea, nosotros nacemos con ese ser vivo viviendo en nosotros. Entonces, en vez de ser hijos de Dios, terminamos siendo hijos de Satanás, teniendo a su simiente morando en nuestro cuerpo. Eso no voy a entrar en detalle porque ya lo vimos. Entonces, cuando recibimos a Cristo, entonces Cristo, la simiente de Cristo viene a morar en nuestro corazón. Y entonces comienza el cumplimiento de la profecía de que Dios le dijo a Satanás o a Eva, cuando le dijo, tu simiente, a Eva, tu simiente, la simiente de Satanás peleará contra tu simiente, por todo el trayecto. O sea, esas dos simientes han venido caminando. Pero ¿qué pasó? Eva, en lugar de convertirse en hija de Dios, se convirtió en hija de Satanás. Entonces, hoy Dios tiene que trabajar mucho más con nosotros, porque primero tiene que hacer morir ese pecado. Termino con esto, hermano. Estamos estudiando la caída. Primero, ese mandamiento que Dios le dio a Eva, que si comes, a Adán y a Eva, si comes de este fruto vas a vivir, si comes de este vas a morir. No era un pecado, pero a Eva le causó la muerte, ese mandamiento. ¿Por qué? Porque Satanás, usando el mandamiento, le dio vuelta. Pero eso no está escrito como una historia, está escrito ahí para revelarnos algo que nos ha estado aconteciendo a nosotros todos los días de nuestra vida. Eso es real ahora. Y el engaño ha sido tan profundo que ni cuenta nos damos que nos han engañado. Pero como decía Isaías, y debemos alegrarnos, el Señor está comenzando a abrirnos el oído. Amén.